No hay nada mejor que sentarse a agarrar un control y poder elegir ser quien quieras. Desde un pequeño plomero aventurero que intenta salvar a una princesa, el mismo Rey Lebrón, o incluso piezas en forma de ladrillos que cae desde el cielo. Para nosotros los fanáticos de béisbol, esta es la mejor forma de disfrutar una deliciosa victoria contra los Yankees o una agonizante derrota contra cualquier otro conjunto. Generalmente el videojuego favorito de alguien es el primero que jugó. Algunos comenzaron con Atari Baseball, un juego que hoy podría ser catalogado como una completa pérdida de tiempo. Otros lo hicieron con Bases Loaded, el videojuego original de Nintendo que sirvió como preámbulo de los juegos modernos. Yo comencé con MLB 2000 de Nintendo 64, y aunque no hay nada particularmente especial en él, ocupa un lugar especial en mi corazón. Antes de revisar los mejores, tengan en cuenta que los juegos para los dispositivos móviles como 9 Inning o Perfect Inning no aparecen en la lista, ya que son juegos exclusivos para plataformas digitales. Les mostraremos juegos que marcaron un antes y un después en las gráficas y la forma de jugar en cualquier dispositivo. Este es el momento para que compartas el video, le des like y te suscribas para más contenido del mundo beisbolístico. Sin más que agregar, empecemos. Empezamos la lista con Base Wars, el cual fue un peculiar videojuego lanzado en mayo de 1991 por la compañía Nintendo. Se desarrolla en el siglo XXIV y que tiene a robots peleando en las jugadas cerradas. Sí, así como lo escuchaste. A veces un videojuego trata de ser lo más realista posible, pero en otras ocasiones tenemos personajes luchando con espadas mientras juegan deportes. El proyecto fue presentado por Konami y era uno de esos juegos extraños que abundaban en esa época. Sus héroes son una impresionante gama de máquinas mutantes. Monstruos metálicos que se asemejan al hombre, tanques de media tonelada y objetos de campo no identificados. Si un equipo pierde 3 robots en un juego, por destrucción por daño incremental, pierde el juego. ¿Alguna vez lo jugaste? Cuando el primer videojuego de Triple Play fue inaugurado en 1996, fue la primera vez que de verdad los jugadores parecían personas reales. Claro, hoy no se verían tan bien. Los toques de bola eran una fuerza imparable. A veces parecía hasta imposible conectar un home run. Triple Play fue una experiencia completamente diferente y cementó el camino para lo que tenemos hoy en día en videojuegos. Salieron sagas desde Triple Play 97 hasta 2002 para diferentes consolas. En 2003 la compañía EA Sports cambia el nombre del juego por MVP Baseball. Todos los juegos contenían las alineaciones y horarios del comienzo de la temporada del año anterior al descrito en el nombre excepto Triple Play 2002. Por ejemplo, Triple Play 2001 contenía las alineaciones de la temporada 2000, y Triple Play Baseball contenía las alineaciones y los calendarios del 2001. Los juegos se produjeron principalmente para la consola PlayStation, pero también se lanzaron para ordenadores y Game Boy Color. Hay pocos videojuegos al estilo arcade como MLB's Slugfest. Tal vez era la rapidez o el enfoque en las estadísticas. Slugfest o Festival de Peleas como era conocido, fue lo más cercano a una versión del NBA Jam pero en béisbol. Tuvo buenos gráficos, la capacidad de comenzar peleas en cualquier momento y el humor de los aficionados. Fue un juego diseñado por Sports Mogul y lanzados por Midway Games para los principales sistemas de consola como PlayStation 2, GameCube y Xbox. El énfasis de la serie en una jugabilidad exagerada de estilo arcade en lugar de simulaciones realistas. Loaded es el único juego de béisbol en la historia en recibir una clasificación directamente para adolescentes. Slugfest 2006, la versión más nueva de todas, ha inspirado un seguimiento de culto basado en sus fallas y travesuras generales.
RBI Baseball fue una serie de videojuegos de béisbol lanzada en el año 1987 como una versión de la serie Family Stadium de Namco. La serie RBI Baseball se desarrolló inicialmente hasta 1995. Este juego inició como un competidor de MLB The Show, con lanzamientos cada año hasta su cancelación en 2022 con el lanzamiento de MLB The Show 22 en Nintendo Switch. Fue el primer videojuego en llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores, mas no con la liga, lo que significa que los equipos eran identificados con la ciudad y no con el nombre. Podrían usar los nombres reales de los jugadores, a diferencia de otros videojuegos de béisbol de finales de la década de los 80. Cada jugador tiene diferentes capacidades en el juego. Los bateadores varían en su capacidad para hacer un contacto sólido, golpear la pelota con potencia y su velocidad al correr base. Aunque un videojuego se basaba en la imaginación, hay un aditivo extra en jugar con personajes como Nolan Ryan o Vince Coleman, en lugar de nombres inventados. La mayoría de las ediciones de RBI Baseball generalmente recibieron críticas generalmente desfavorables a partir de su reinicio de 2014, según el agregador de reseñas Metacritic. La modalidad de temporada es un maratón. El día a día tiene su magia, con la cantidad de estadísticas acumulándose diariamente. Aunque es muy divertido para un aficionado, es bien complicado recrearlo en un videojuego, especialmente en los sistemas que para entonces no contaban con la posibilidad de guardar el progreso. Baseball Stars cambió todo eso, al incluir la posibilidad de guardar tu desarrollo, y además desarrollaron la opción de crear jugadores y equipos. Esto permitía a los jugadores configurar la liga de béisbol y jugar una temporada, y el chip de memoria del juego almacenaba estadísticas acumulativas. Puede haber un total de 14 equipos. 8 equipos vienen con el juego y se pueden crear 6 equipos más. Los 8 originales no se pueden editar ni cambiar de ninguna manera. Aunque el juego no usa ningún equipo real de las grandes ligas, uno de los equipos predeterminados, los Sueños Americanos, incluía jugadores con nombres basados en jugadores de béisbol reales, antiguos, como por ejemplo Babe Ruth. Además, los Japan Robins incluyeron a un jugador llamado O, presumiblemente en honor a Sadaharu O, el mejor jugador de la historia de Japón. Este fue un videojuego de béisbol para 2 jugadores lanzado por SNK en 1992 para la consola de Neo Geo. Una versión menos caricatura se dio a conocer para el NES por Romstar el mismo año. Backyard Baseball es una serie de videojuegos de béisbol para niños que fue desarrollada por Humongous Entertainment y publicada por Atari. Basándome en simples conversaciones con distintas personas, la cantidad de gente que considera a Backyard Baseball como su portal de entrada al deporte es impresionante. Una combinación de lo sencillo, colores brillantes y diversión que crea uno de los mejores videojuegos que se hayan creado, especialmente para los más jóvenes que tal vez no cuentan con una gran conexión con ningún jugador en específico. Este videojuego fue lanzado por primera vez en octubre de 1997 para Macintosh y Microsoft Windows. Juegos posteriores aparecieron en Game Boy Advance, PlayStation 2, GameCube, Wii e incluso iOS. Es parte de la serie Backyard Sports. Ha habido 11 versiones diferentes del juego desde 1997. El juego original constaba de 30 niños del vecindario a partir de los cuales el jugador debe formar un equipo. El juego también se destacó por su diversidad de personajes, tanto en la proporción de blancos a no blancos y de hombres a mujeres, así como el nivel de habilidad y la distribución de los mejores personajes. Pablo Sánchez, uno de los personajes jugables ficticios del juego, ha sido considerado como uno de los atletas más fuertes en la historia de los videojuegos. En las diferentes entregas, se podía optar por jugar un juego de exhibición único o una liga de temporada, seguido de los playoffs que contiene la serie divisional de la Liga Americana y la Liga Nacional, la serie de campeonato y finalmente la serie mundial de béisbol de patio. Fue sin lugar a dudas un juego excelente para la época. All-Star Baseball 2000 fue un videojuego desarrollado por Iguana Entertainment y Real Time Associates, y publicado por Acclaim Entertainment, para Game Boy Color y Nintendo 64 en el año 1999. La versión de Nintendo 64 recibió críticas favorables, a solo 2 puntos de la aclamación universal.
El personal de Next Generation dijo en su edición de julio de 1999 que justo cuando estaban a punto de darle al primero una calificación perfecta, tropezaron con un puñado de descuidos y errores del juego no corregidos. Dos ejemplos incluían problemas técnicos de mala calidad de la inteligencia artificial, y el hecho de que la hora del día nunca cambia durante la temporada de juego a pesar de tener una opción. Este sigue siendo el mejor juego de béisbol de Nintendo 64, pero con un poco más de trabajo, podría haber sido una de las mejores secuelas de la historia. Las gráficas no eran del todo perfectas, pero para la época era algo innovador. El videojuego contaba con la posibilidad de crear jugadores e incluirlo en tu equipo favorito, así como jugar entre 4 personas controlando cada quien diferentes situaciones del juego. También se podía jugar con un equipo como local y luego cambiarte a ser el visitante. La portada del juego era excepcional con la figura de Derek Jeter, mientras que las estadísticas, alineaciones y calendarios eran del año 1999. Para mí este fue sin duda uno de los mejores videojuegos de béisbol que se haya creado. MLB The Show fue una serie de videojuegos de Major League Baseball, creada y producida por San Diego Studio, un equipo de desarrollo que forma parte de PlayStation Studios. La serie debutó en 2006 con MLB 06 The Show para PlayStation 2 y PlayStation Portable, y desde entonces hace un nuevo lanzamiento cada año eligiendo a un jugador como figura principal de la portada. Después de más de 2 décadas de exclusividad con las consolas PlayStation, dejó de ser una franquicia exclusiva de PlayStation y se lanzó en otras plataformas de consola, aunque la edición del juego en ese momento, MLB The Show 20, era exclusiva de PlayStation 4. La serie ha recibido elogios comerciales y de la crítica, y desde 2014 ha sido el único videojuego de simulación de béisbol de la MLB en el mercado. De toda esta lista es el único juego que aún se mantiene sacando versiones año tras año, por eso aún está en el gusto popular. En este 2023 la figura lo fue el segunda base de los Marlins, Jazz Chisholm Jr., mientras que el año anterior lo fue el japonés Shohei Ohtani. MVP Baseball 2005. Un videojuego tan bueno nunca pasa de moda. A pesar de haber salido hace casi 15 años, todavía existe una comunidad dedicada a actualizar los rosters, para que los usuarios puedan seguir jugándolo. Este fue un juego desarrollado por EA Canada, el cual presenta al entonces jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston, Manny Ramírez, en la portada. También posee todas las licencias de las ligas mayores. Como dato curioso, el único jugador de esos años que no aparece en el juego fue Barry Bonds, debido a su retiro del acuerdo de licencia de la Asociación de Peloteros. Su reemplazo fue un jugador ficticio llamado John Dow. MVP Baseball se destaca tener diferentes modos de juego, que les permite a los usuarios crear dinastías a lo largo de 120 años. Y contaba también con 2 niveles de ligas menores. Para julio de 2006, la versión de PlayStation 2 de MVP Baseball 2005 había vendido 1 millón de copias y ganado más de 29 millones en los Estados Unidos. Next Generation lo clasificó como el juego número 55 más vendido lanzado para PlayStation 2, Xbox o GameCube, entre enero de 2000 y julio de 2006 en ese país. Las ventas combinadas de consolas de los juegos MVP Baseball, lanzados en la década de 2000, alcanzaron los 3,5 millones de unidades en los Estados Unidos en julio de 2006. Ese año, el juego ocupó el puesto 98 en la lista de los 100 mejores juegos elegidos por los lectores de IGN. Después de que EA perdiera la licencia para hacer videojuegos de la MLB, EA finalizó el soporte para el juego. La comunidad de Madden del juego continúa con el soporte y lanza listas actualizadas anualmente y ligas alternativas. Por ejemplo, MVP Caribe, MVP Mods, etc. Este fue sin duda uno de los mejores juegos de la época que aún sigue gustándole a los coleccionistas. Antes de ver el número 1, por aquí queremos colocar una trivia solo para conocedores. Comenta ahí abajo la respuesta primero que nadie. ¿Cuándo se transmitió por televisión el primer partido de béisbol profesional? Ken Griffey Jr., Béisbol. Es lógico que el jugador más icónico de la pasada generación represente al videojuego más importante de la historia de los videojuegos. Los jugadores reconocen el juego con solo escuchar la música. Es el número 1 no por sus gráficas, sino por lo que significó para toda una generación. Este fue un juego de béisbol para la consola de Super Nintendo y su año de lanzamiento fue en 1994. El videojuego tiene una licencia de Major League Baseball,
pero no una licencia de la Asociación de Jugadores. Esto significa que el juego tiene una licencia real, estadios y equipos reales, pero no jugadores reales, excepto Ken Griffey Jr. Los jugadores ficticios tienen las mismas estadísticas que sus contrapartes del mundo real, y el juego viene con una función de cambio de nombre que permite a los jugadores cambiar los nombres de los atletas. Nintendo lanzó una versión portátil del juego en 1997 para Game Boy, con jugadores reales y estadísticas de la temporada 1996. El modo de juego es similar al de sus predecesores, aunque a veces es lento debido a restricciones de hardware. La versión de SNES vino con una tarjeta promocional de coleccionista de Griffey empaquetada en el interior. Los jugadores eran pixelados con brazos largos, antebrazos fornidos y piernas delgadas. Los nombres también son recordados fácilmente. El juego fue innovador y tenía una larga lista de características para su época. Presentaba estadísticas de la temporada real de 1993 y también mantuvo estadísticas del equipo controlado por el usuario durante una temporada, aunque todas las estadísticas de los equipos controlados por CPU permanecieron sin cambios. Este juego sin duda nos dejó un gran legado a los amantes de este formidable juego. Esperamos que les haya gustado este video. Comenta cuál fue tu favorito y cuál otro crees que faltan. Nos vemos en otra entrega de Baseball Express. No olvides suscribirte y si ya lo estás, dale like y comparte con tus amigos para que viajen al pasado con nosotros. Nos vemos pronto. Pero por favor, compartan.